nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, Mateo 16 y versículo 23. Quiero que me pongan los hermanos ahí, Mateo 16 y versículo 23, que dice así: pero él volviéndose, Cristo Jesús, pero él volviéndose dijo a Pedro, no es ese. Mateo 16, 23. Entonces es Marcos. A ver si es Marcos, donde el Señor va a resucitar a Lázaro. Busquemos donde el Señor va a resucitar a Lázaro y le dice: quitar la piedra. Si alguien me busca ese pasaje, creo que me equivoqué en la cita. Amén. Si me busca ese pasaje donde el Señor le pregunta, ¿verdad?, ¿dónde le habéis puesto? Y María le dice: ven y ve. Y el Señor ordena quitar la piedra para poder resucitar a Lázaro. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: quitar piedras. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche: quitando las piedras. ¿Ya lo encontró? ¿Qué pasó, hermanos? Miro que no son muy diestros. Bueno, lo voy a buscar aquí. Resurrección de Lázaro. Pónganle ahí, resurrección de Lázaro. Rapidito. Juan 11. Gracias, hermana. Juan 11, 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Mire el 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuarto día. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, el Señor, conmovido, dice que llegó donde estaba Lázaro sepultado. Y el Señor vio que había una piedra. Recuérdense que cuando sepultaban a alguien, para tapar esa sepultura siempre ponían una piedra. Incluso cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, de igual manera pusieron una piedra. Y aquellas mujeres que iban con especias aromáticas a ungir el cuerpo del Señor Jesús, ellas dicen que iban pensando entre sí: ¿y quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos quitará la piedra? Pero cuando ellas llegaron, hermano, encontraron que la piedra había sido removida, había sido quitada. Y se les presenta un ángel, y el ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso es que nosotros, hermano, no podremos encontrar al que está vivo dentro de los muertos.
Y recuérdense que los muertos son todas aquellas personas que están muertos en sus delitos y pecados. Una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, el tal está muerto, porque, hermano, no ha sido resucitado por Jesucristo el Señor. Entonces, no podemos encontrar a Jesucristo dentro de los muertos. Por eso el ángel le dice: ¿por qué buscáis al que vive dentro de los muertos? E incluso, hermano, muchas veces uno busca a Jesús, al que vive, en ciertas personas, pero esas personas puede ser que estén muertas espiritualmente hablando, y aunque se congregue, aunque, hermano, me atrevo a decir, aunque cante, aunque sirva, aunque, hermano, ofrende, y aunque diezme, puede ser que esa persona espiritualmente esté muerta. Y cuando uno busca a Jesucristo en esos corazones, no encuentra al Señor. Le digo esto porque hemos visto, hermano, cantidad de personas que incluso han servido, han cantado, han ofrendado, han hecho tantas cosas, pero en realidad, hermano, hace falta encontrar a Jesucristo en sus corazones. Porque si Jesucristo hubiera estado en sus corazones, nunca se hubieran apartado del Señor, nunca se hubieran ido, nunca se hubieran apartado de Cristo, si en realidad Jesucristo estuviera en sus corazones. Yo, hermano, leyendo Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor le habla a la iglesia de los Efesios, fíjese que ahí el Señor le dice: yo sé cuánto has padecido, cuánto has perseverado, y le dice una palabra: y sé que todo esto lo has hecho por amor a mi nombre. Por amor a mi nombre. Hermano, hay gente que soporta muchas cosas, soporta los padecimientos, soporta, hermano, ¿verdad?, las angustias, las aflicciones, hermano, y quizás es una persona trabajadora en la obra de Dios por amor al nombre del Señor. Pero si seguimos leyendo, le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo sí? Si antes le está diciendo que ha padecido, ha sufrido, y que ha sido perseverante, y que las obras que está haciendo eran mayores que las primeras, por amor a su nombre. Pero cuando leemos más abajo dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces quiere decir que el primer amor es más importante en nosotros que amar el nombre del Señor. Porque podemos estar padeciendo por amor al Señor, pero no, eso no es la realidad la que Dios quiere de nosotros, sino que Él sea el primer amor en nosotros. ¿Cómo le pudiera poner un ejemplo, hombre, para que me entendiera? ¿O sí me estoy dando a entender? Porque hay personas que están dispuestas a padecer por amor al nombre del Señor, pero no porque lo aman. Porque aquí le está reclamando que había dejado su primer amor. Y le dice: arrepiéntete
y comienza a hacer las primeras cosas. Entonces, el ángel le dice: no busquéis entre los muertos al que vive. Por eso hay personas que dicen que están vivas, pero en realidad están muertas. Por eso en Apocalipsis también leemos que el Señor le dice: tú tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Entonces, hermano, es de vital importancia que nosotros estemos vivos, y solo se puede estar vivo estando metido en Cristo Jesús el Señor. Solo de esa manera se puede estar vivo. No se puede estar vivo fuera de Cristo. Solo estando dentro de Cristo, pues nosotros podemos, hermano, estar vivos. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro de Cristo, venimos a ser parte de Él, y el Espíritu de Él es el que corre sobre nosotros. Amén. Bueno, entonces el Señor llega conmovido porque amaba a Lázaro. El Señor amaba a Lázaro, y también amaba a Marta y a María. Pero el Señor se conmovió, y cuando lo vieron conmovido, la gente decía: cuánto amaba al Señor a Lázaro. Pero cuando llegó frente a la tumba, el Señor dijo: hagan lo posible ustedes. ¿Qué les tocaba a las personas hacer? Quitar la piedra. Ese es el trabajo que a nosotros nos toca: quitar los estorbos, quitar aquello que pueda impedir que el Señor obre en nosotros. Quitar los estorbos, quitar la piedra. El Señor no la va a quitar por nosotros. Es a nosotros que nos toca quitar esa piedra para que el Señor haga el resto. Amén. Por eso esta enseñanza, hermano, yo creo que va a ser de mucha bendición a nuestras vidas si nosotros estamos dispuestos a quitar todo aquello que impida el obrar del Señor en nosotros. Entonces, cuando Él ordena quitar la piedra, le sale, hermano, hablando Marta, le dice: Señor, ¿no te has dado cuenta que ya hiede? ¿No te has dado cuenta que ya tiene 4 días de muerto? El Señor no estaba preguntando eso. El Señor no estaba diciendo: Marta, ¿cuándo fue que murió Lázaro? El Señor solo dijo: quita la piedra porque yo lo voy a resucitar, yo lo voy a traer otra vez a la vida. Él no estaba preguntando si hería, hermano, porque para Él nada es imposible. Entonces Marta quería, hermano, impedir, y hasta cierto punto yo puedo ver ahí que Marta tenía incredulidad, porque el Señor se lo dice: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres? Entonces lo que le estaba manifestando Marta era una incredulidad. ¿Por qué? Porque Marta había puesto su mente, su pensamiento en el olor y en el tiempo que llevaba Lázaro de muerto. Entonces el Señor le dice en el 30, le dice: y he de ya, le dice Marta, ¿verdad? Porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mira el 41. Entonces quitaron la piedra. Ojalá, hermanos, nosotros quitemos las piedras, despedreguemos nuestro terreno, porque si no despedregamos nuestro terreno,
Aunque nos estén sembrando la semilla, hermano, cuando salga el sol la va a ahogar. Porque ese es el trabajo que hacen las piedras, los estorbos, ahogar la semilla de Dios. Y la semilla de Dios es la palabra de Dios. Por eso es que mucha gente no está, hermanos, desarrollándose, no está creciendo espiritualmente en el Señor, porque tiene muchas piedras. Y hay que despedregarlo. Nadie siembra, hermano, la semilla si primero no quita las piedras del terreno que va a sembrar. Entonces, quitaron la piedra. Eso nos toca a nosotros, a ti y a mí. De donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Seguro, ¿verdad? Seguro el Señor. Padre, te doy gracias por haberme oído. Esa es la seguridad que tenemos que tener nosotros. Que cuando tú te postras a orar, a presentar tu oración, tus ofrendas, tus peticiones, tienes que tener la convicción y la seguridad que Dios te está oyendo. Por eso dice: cuando tú ores, enciérrate, cierra la puerta tras de ti y ora a tu Padre que está en lo secreto contigo. Entonces, hermano, el Señor le dice: gracias, Padre, porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, la multitud que estaba rodeando al Señor era una multitud de incrédulos. Por eso el Señor eleva la oración al Padre y le da gracias porque lo ha escuchado. Porque, hermano, la multitud necesitaba creer. Dice: para los que están alrededor, para que crean que tú me has enviado. Dice el 43: y habiendo dicho esto, clamó con voz suave. Ese es el problema. Y eso puede ser una piedra que tiene que deshacer de ti. Padre, te doy gracias. No. Aquí dice que alzó la voz, clamó con gran voz. Por eso uno cuando ora, cuando alaba, cuando canta, tiene que alzar la voz. Muchos no han recibido las bendiciones de Dios, hermano, porque no se atreven a alzar la voz. No sé si por vergüenza, no sé, hermano, por religiosidad, pero les cuesta oír la voz, les cuesta oír el clamor. Incluso hasta cuando hablan hasta suavecito y uno no les entiende. Tiene que alzar la voz, hermano. Lázaro, ven fuera. Y si yo le digo: Lázaro, ven fuera, ¿usted cree que va a salir? El Señor nos está dando el ejemplo. No dice pues: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces, cosas grandes y dificultosas que aún no has subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Pero lo que el Señor quiere es que tú clames. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor.
Amén. Entonces, cuando Jesús iba pasando juntamente con sus discípulos, estaba un ciego. Ahí estaba un ciego. Y cuando Jesús iba pasando, este ciego oyó la multitud y preguntó y dijo: ¿quién está pasando por aquí? Y le dijeron: es Jesús de Nazaret. Y él dice que levantándose comenzó a dar gritos, voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, y no lo callaban y seguía gritando. Y esos gritos le molestaron a los apóstoles, que le dijeron: ya cállate. Pero él seguía gritando hasta que esos gritos pararon a Jesús. Tus gritos van a parar a Cristo. Pero si no le gritas, hermano, el Señor va a seguir caminando y tú hablando allá y como que no es con Él, porque no estás en el nivel que tienes que clamar. Este ciego, hermano, estaba haciendo lo posible, y lo imposible lo tenía que hacer el Señor, pero él estaba haciendo lo posible. ¿Cuál era lo posible? Gritarle al Señor y reconocer su grandeza, reconocer su genealogía, porque le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se paró, hermano, el Señor y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Que recobre la vista. Entonces el Señor, hermano, sanó sus ojos. Pero ¿qué tuvo que hacer el ciego? Mire, ni me puede contestar fuerte. ¿Qué tuvo que hacer el ciego? Clamar, pastor, clamar, pastor. Clamar. Mire, yo estoy malo de la garganta, pero a mí no me importa gritar. Si con eso voy a detener al Señor y voy a sacar una bendición de Él, no me importa gritar. Y no me importa quién me oiga. No me importa quién me oiga. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Eso es lo que quiere hacer el diablo, taparnos la boca. Pero entre más lo intente, más vamos a gritar, que Jesucristo todo lo puede, que Jesucristo todo lo puede. Aleluya. Mire, si usted estuviera en un gran problema y el Señor le dijere: mira, yo voy a ayudarte, pero dale 7 vueltas a ese problema, y el último día dale otras 7 vueltas, y cuando termine de darle 7 vueltas, grita, y yo te voy a ayudar, te voy a responder. ¿Qué haríamos nosotros? A lo mejor el primer día, sí, dimos las 7. Al tercer día, ya 5. Y al cuarto día, quizás 3 vueltas. Y cuando nos digan grita, ¿cómo nos va a ayudar el Señor? ¿Cómo nos va a responder el Señor? Es que yo quiero sacarle el grito a usted.
¿Sabía, hermano, que en el grito hay liberación? En el grito hay liberación. Hermano, yo conozco gente que se va a la montaña, hermano, con un montón de estrés. Mire, si usted tiene a hijos con estrés ahí, ¿verdad?, en la cama, lléveselo en que sea amarrado y lléveselo a la montaña. Dígale, ahora grita. Y que comience a gritar y a gritar y a gritar, hermano. Y todos esos demonios que lo tenían, hermano, ahí con estrés, van a salir fuera. Mire, fuimos a un lugar y sí me la gana esta mujer, me la ganó. ¿Para qué la voy a? Me la ganó porque se subió a un juego que jamás me hubiera subido yo. Jamás. Y cuando iba para arriba, hermano, una gritadera que llevaba. Y ahora cuando venía para abajo, ya se imagina. Pero hermano, la gente se libera. Mire, cuando la gente calla y se está tragando todo, y todo se traga, es una bomba de tiempo. Le puede dar hasta un stroke y un ataque fulminante, porque está lleno de cosas ahí que se las está tragando y tragando y tragando y tragando. No, hombre, váyase a la montaña, hermano, en que sea un pino, dele leño ahí, desquítese con el pino y grite y usted me contará. ¿No dice la Biblia que, hermano, si uno se sonríe, se hermosea el rostro? Entonces, sonría, pele los dientes, aunque no tenga, hermano, porque la sonrisa, hermano, dice que hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Un día teníamos una actividad con unos hermanos y se estaban riendo, hermano. Dije, que se rían hasta donde quieran. Y miré a una hermanita que estaba ahí bien seria, y desde ese día no ha venido. Desde ese día no ha venido. De ver a las hermanas que estaban el religioso es terrible, hermano. Si tú te ríes es pecado, y si no te ríes también. No, hermano, esa libertad el Señor nos ha llamado. Pero ya me salió el tema, ¿verdad? Entonces los que iban adelante reprendían. Miren, los que iban adelante. Hay gente, hermano, que cree que va adelante y solo estorban la obra de Dios. Entonces, pero él clamaba mucho más. ¿Les hizo caso? ¿Verdad que no? Porque dice, pero él clamaba mucho más. Quiere decir, hermano, que más alzó la voz: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Entonces, hermano, la fe te va a hacer gritar, te va a hacer clamar. Entonces el que tiene fe clama, el que tiene fe, hermano, busca ayuda, el que tiene fe toca y se le abre, hermano. El que tiene fe, hermano, ¿verdad?
Dice, toca y se le abre. La otra, busca y encuentra. ¿Y qué más? Y el que pide recibe. Gracias, hermano. Entonces el que tiene fe pide, recibe. ¿Qué estaba pidiendo aquí el ciego? Recuperación de vista. Eso es muy importante, recuperar la vista. Amén. Entonces, conforme a tu fe, te se ha hecho. Entonces, hermano, los 10 leprosos, ¿verdad? Recuérdense, hermano, que esos 10 leprosos no podían ni acercarse al Señor Jesús. Un leproso no podía ni acercarse al Señor Jesús. ¿Qué me trae ahí? Le echó un poquito de piquete, ¿no? No. Gracias, hermano. Jengibre. Gloria a Dios. Entonces, los 10 leprosos, ellos estaban leprosos. Hermano, eran personas discriminadas. Eran personas que las tenían, hermano, como muy poca cosa. Pero ellos vieron la posibilidad de ser sanados por el Señor Jesús. Y ellos, hermano, le gritaron al Señor. Mire, continuamos con el grito. Le gritaron al Señor. Eso está, ¿verdad? En Lucas 17, parece que está, ¿verdad? Lucas 17, 12 y 13, ¿verdad? 12, vamos a ver 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se apartaron se pararon de lejos y alzaron la voz otra vez. Alzaron la voz. Hermano, disculpe, ¿qué es alzar la voz? Pues alzar la voz. Y alzaron la voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id. Mire que ni siquiera le dijeron: estamos leprosos. Jesús, al solo verlo, ya sabía lo que tenían. Por eso Jesús solo nos echa una mirada y ya sabe lo que tenemos. Entonces, hermano, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, mire, yo aquí miro varias cosas. Primero, alzaron la voz. Eso entra en lo posible, alzar la voz. Y le dicen: Jesús, ten misericordia de nosotros. Pero el Señor ahí dijo: voy a probar la fe y la obediencia. Ahí el Señor, hermano, está probando la obediencia de estos 10 leprosos. Y le dijo: id y mostraos al sacerdote. Entonces ellos tenían que hacer, hermano, lo posible, que creer en la palabra del Señor Jesús, comenzar a caminar en esa palabra hacia el sacerdote. Tenían que presentarse al sacerdote. Pero mientras iban, dice, ellos fueron limpiados. Fueron, hermano, sanados. Quiere decir que cuando el Señor nos da una orden, por eso el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo que marche, dile al pueblo que comience a marchar. Y cuando el pueblo comenzó a marchar, Dios le dice a Moisés: ahora toma la vara y levántala y divide el mar. Entonces, hermano, cuando ellos comenzaron a caminar en obediencia, a presentarse al sacerdote, fueron limpiados.
Y dice, y presenten la ofrenda, ¿verdad? Que estableció Moisés. En el 15 parece que está. Entonces uno de ellos, ¿o no? Bueno, no está ahí. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz otra vez. Mire, a gran voz. Por eso cuando vengamos a este lugar, hermano, hagamos que esas paredes tiemblen, hombre. De un grito así como la hermana Tere. Ya imagino cómo se va a deliberar de aquí. Había sido sanado. Mire, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era, mire, no era ni judío, era samaritano, era gentil. Por eso es que nosotros deducimos que el 90% de la cristiandad es, hermano, malagradecida. El 90% de aquellos que han recibido alguna sanidad, algún beneficio, alguna ayuda del Señor, son malagradecidos. Solo el 1% o el 10% regresó a darle gracias al Señor. Mire, de los 10, 1. Y quizás ese 1 eres tú y soy yo, que no paramos de darle gracias al Señor, que siendo nosotros pecadores, Jesucristo el Señor murió por nosotros. Por eso es que la sanidad no lleva al cielo a nadie. Las sanidades no salvan. En el infierno van a haber mucha gente que fue sanada por el Señor. Sino que, hermano, los que permanezcan hasta el fin, esos serán salvos, dice la Biblia. No importando la situación, las circunstancias, pero está perseverando y perseverando y perseverando y perseverando hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hermano, y este era samaritano, no era ni judío. Por eso, hermano, nosotros que éramos gentiles, que somos gentiles, no debemos de ser desagradecidos con el Señor. Entonces, yo veo aquí, hermano, muchos personajes que ellos hicieron lo posible. Aquí, estos leprosos hicieron lo posible, creyéndole al Señor, caminando hacia el presentarse ante el sacerdote. En una ocasión estaba Pablo y Silas. Ahí estaba Pablo y Silas. Y los habían metido presos. Dice la Biblia que los metieron presos hasta lo profundo de la cárcel. Y ahí, estando en lo profundo de la cárcel, los amarraron con el cepo. ¿Verdad? Le pusieron el cepo en los pies, en las manos. Y ellos, hermanos, comenzaron a llorar. Comenzaron a decir: Señor, ¿por qué nos sucedió esto? Comenzaron, hermanos, ¿verdad?, a quejarse. Ellos dicen, hermanos, que bueno, Silas, le dijo Pablo, ¿verdad?, ¿qué te parece si nos cantamos un corito que cantábamos ahí en Iglesia Cristo Macanay? ¿Verdad? Y comenzaron: mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias en mi corazón,
Mil gracias porque has enviado a Jesús el Señor. Y ahí comenzaron. Y dice que comenzaron a cantar y los presos los oían. Entonces, hermanos, ellos estaban haciendo lo posible. Y lo imposible lo iba a hacer Dios. Comenzaron a cantar, a alabar. Por eso, hermano, atrévete a cantar. No importa si estás en el cepo, en la cárcel, no importa donde estés, levanta tu corazón y comienza a glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y cuando acuerdes, el Señor se está manifestando, el Señor se está glorificando, el Señor está obrando en tu vida, abriéndote las cárceles. Y cuando estaban cantando, hermano, comenzó un terremoto. Comenzó a moverse las paredes, las puertas. Y hermano, y todo se abrió. Y cuando todo estaba abierto, el carcelero pensó que los presos se habían ido. Y Pablo dice, y ellos querían matarse, hermano, porque era muerte segura, porque los presos se las habían ido. Y ellos querían matarse. Y Pablo les dice, no se hagan daño, aquí estamos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos salido corriendo y, hermano, hubiéramos agarrado a todos los demás presos. Vénganse ustedes también y vámonos. Pero ellos se quedaron ahí. Y dice, hermano, que es eso, por haberse quedado ahí, el carcelero creyó. Y no solo él, sino que toda su familia, toda su casa. Aleluya, gloria a Dios, toda la familia del carcelero. Y hermano, y esa misma noche fueron bautizados. Fueron bautizados. Yo imagino que como a las 3 de la mañana el apóstol Pablo y Silas estaban bautizando en la familia ahí, que habían creído en el Señor. Entonces, hermano, mire la alabanza lo que puede hacer. Mire la adoración lo que puede hacer. No solo puede mover la gloria de Dios, el poder de Dios a nuestro favor, sino que podemos llevar salvación a otros. Amén. Atrévete, que tus nietos te oigan cantar. Amén, te oigan allá alabar al Señor. Ahí con mi colocha siempre andamos ahí con alabanza. ¿Y qué importa que nos oigan? Eso es andar conectado con el Señor. Entonces, hermano, mire lo que conllevó esta clase de adoración. Amén. Entonces, eso está en Hechos 16, ¿verdad? Hechos 16, 25, vamos a ver qué dice Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Mire, primero estaban, ¿qué? Orando. Dos cosas muy importantes. Orar. Pablo y Silas cantaban oración y alabanza, oración y alabanza, himnos a Dios. Himnos a Dios. Solo que los himnos que, hermano, que nosotros, por eso que hay que discernir qué himnos nosotros cantamos, si le damos la gloria a Dios, porque dice que cantaban himnos a Dios. Eso tiene que decir mucho. Por eso nuestras alabanzas siempre tienen que exaltar el nombre de Dios. Amén. Por eso cantos que no mencionan a Jesucristo ni a Dios, no muchito me gustan.
tienen que mencionar el nombre de Dios. Y los presos, hermanos, oían. Mire, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz, otra vez a gran voz. ¿Ya ve la gran voz? Pues, ¿verdad? Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mira el 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué lindo eso. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero ¿qué hizo este carcelero? Ese es trabajo de nosotros, lavar las heridas. Tú tienes que lavarle las heridas a tu pastor, porque los pastores son heridos. Son heridos constantemente. Los pastores son heridos constantemente. Y lo más tremendo es que por las mismas ovejas, dicen que son ovejas. Los pastores constantemente son heridos. Por eso dice: heriré al pastor y las ovejas se dispersan. Pero nuestro trabajo es limpiar las heridas del pastor. Amén. Entonces, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aleluya. Entonces, hermano, miren la verdadera adoración, la verdadera alabanza, lo que conlleva salvación a las casas. Amén. Entonces, con este lo voy a dejar ir. Los 4 que cargaban a un paralítico. Ay, hermano, esa escena es tremenda. Nosotros no queremos cargar a nadie. Pero estos, a mí me sorprende la fe de esta gente. Dice que en Marcos 2, ¿verdad? Marcos 2:1, dice que, y creo que ni familiar de ellos era, quizás ser algún amigo. Marcos 2:1, entró Jesús otra vez a Capernaum, otra vez, eso quiere decir que ya había entrado una vez. No, el 1, no he terminado todavía. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Oiga, en casa. En otras palabras, Jesús vivía ahí, en Capernaum. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Oiga. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de
de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Bueno, pero lo que le quiero decir, ya le dice, ¿verdad? Ya bajando el paralítico, Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando Jesús dijo esas palabras causaron un escándalo. Toda la gente que estaba ahí, hermano, se escandalizó de oír las palabras de Jesús. Por eso Jesús dijo: bienaventurado aquel que no se escandaliza por mis palabras. Porque hubo mucha gente que se escandalizó cuando Él dijo: el que no coma mi carne y no beba mi sangre no puede permanecer en mí. Y cuando oyeron esas palabras, dice que muchos que habían creído en Él comenzaron a abandonarlo. Entonces, hermano, el Señor también dice: bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí. Entonces esta gente se comenzó a escandalizar porque, hermano, Jesús fue a la raíz del problema. Jesús sabía por qué esta persona estaba paralítica. Eso quiere decir que el pecado, hermano, nos paraliza. Hay mucha gente que no puede caminar en Cristo, no puede caminar en el Señor por el pecado. Aunque quiere, no puede, porque el pecado, hermano, siempre lo envuelve. Y dice la palabra que fácilmente somos envueltos en el pecado. Por eso dice que hay que, hermano, quitar todo peso, ¿verdad? Despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve. Entonces Jesús sabía dónde estaba el problema y dijo: este no puede ser sanado si no le perdono sus pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente comenzó a decir: ¿qué no era más fácil decirle, ¿verdad? Levántate, toma? Bueno, leámoslo mejor. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: mire, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Entonces, hermano, el Señor, viendo la fe de aquellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y luego dijo: toma tu cama y vete. Y cuando él iba, hermano, con esa cama aquí, ¿verdad?, le decían: no te es lícito llevar carga en el día sábado. Porque así son los religiosos, hermano. Porque los religiosos de ese tiempo guardaban el sábado, y cuando miraban a alguien cargando alguna cosa, lo paraban y le decían: no te es lícito llevar carga en el día sábado. Yo no sé, le dijo el paralítico, pero el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces, hermano, nosotros tenemos que hacer lo posible. ¿Qué es lo posible que tenemos que hacer en este caso? Pues apartarnos del pecado, del peso del pecado que tan fácil nos envuelve. Hay que apartarnos del pecado, hermano, para poder caminar libremente en el Señor, sin ningún estorbo, para servirle al Señor con limpia conciencia. Amén. Así que lo posible nosotros lo podemos hacer, y lo imposible lo hace Dios. Entonces hay piedras que hay que remover. Hay piedras que hay que remover.
Solo quiero que lea conmigo Isaías 5 y versículo 2. La había cercado, dice, aquí está hablando de una viña. No, 5, 2. La había cercado y despedregado. Mire, el Señor había plantado una viña, la había cercado y la había despedregado. El Señor, hermano, no va a sembrar su semilla, su palabra, si primeramente no limpia el terreno. Entonces, hermano, nosotros tenemos que despedregar nuestro terreno. Y dice, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En otras palabras, aunque fue cuidada, bien tratada, despedregada, al final el Señor quería esperar uvas, hermanos, dulces, y terminó dando uvas agrias. Ay, hermano, yo no quiero ser de esos. ¿Cuántos quieren terminar dando uvas agrias? Rechazamos en el nombre. Pero hay mucho pueblo que así está terminando, hermano. El Señor los protegió, los cuidó, los había cercado, los había despedregado, hermano, hasta la migra les había alejado, les había quitado un montón de piedras, un montón de problemas, hermano, los había despedregado. Y hermano, y los estaba tratando muy bien, pero de repente cuando el Señor vino a buscar su fruto, encontró uvas agrias. ¿Qué es agrio? Pues amargo, ¿verdad? No termines tu carrera amargado, hermano. No, cuando alguien te quiera amargar tu corazón, dile, no, hermano, se equivocó. Vaya a echar su amargura a otro lado. Va a echar su amargura para otro lado. Amén. Es que mire que aquí la hermana y el pastor y los hermanos, no, usted amargado está, va a echar su amargura para otro lado. Amén. Así que, hermano, que nadie te amargue, porque, hermano, el que está amargado es porque pues ya se convirtió en una uva agria. Ni el Señor Jesucristo tomó esa bebida, la probó y la escupió, porque lo que quería el diablo era amargarle su corazón, amargarle su vida. Pero el Señor soportó la cruz por el gozo que iba delante de él. Por eso que nosotros, hermano, hay que terminar con gozo. Así que ríase, hombre. Eso sí, en el buen sentido, sanamente. Amén. No vaya a andar contando cosas para reírse, cosas desagradables. No, cuente cosas que lo van a hacer reír, pero sanamente. Amén. Y su rostro, hermano, le va a brillar como la luz del sol. Dice Apocalipsis 12 que había una mujer resplandeciente con la luz del sol y con la luz de la luna bajo sus pies. Esa es la iglesia gloriosa. Esa es la iglesia gloriosa, hermano, que lleva un varón dentro de ella y que va a dar a luz a ese varón. Y el dragón se dio cuenta, dijo, no podía destruir a la que estaba embarazada, porque estaba protegida por la luz del sol y por la luna. Entonces el dragón no podía, dijo, no, lo que puedo hacer es arrebatar al hijo que va a nacer. Pero, hermano, el dragón, no sé, se descuidó
alguien le habló que le iba a contar un chisme y se descuidó. Y en ese momento nació el hijo varón. Y cuando ya lo vio, iba el hijo varón, que lo llevaban para la casa del Padre, que estaba siendo arrebatado para la casa del Padre. Entonces dijo, hermano, se convirtió otra vez de dragón a serpiente y dijo, bueno, pues ahora me voy a ir a la tierra a hacerle la guerra al resto de la mujer, ¿verdad? Al resto de la mujer que se había quedado. Pero dice que la tierra ayudó a la mujer porque le tiró corrientes de agua, ¿verdad? La serpiente. Pero la tierra ayudó a la mujer, ¿verdad? Abriendo, ¿verdad?, su boca y tragándose el agua. Entonces, hermano, a Dios nadie le gana. Tenemos un verdadero campeón. Él no ha perdido ninguna de sus batallas y nunca las va a perder. Amén. Así de que, amén. Entonces, mire, ¿qué es lo más importante? ¿El cascarón o el pollito? El pollito, ¿verdad? El cascarón no sirve. Ahí está el huevo, ¿verdad? Y de ahí sale el pollito. Pero el cascarón es este. Ese que usted tiene es el cascarón. Que, hermano, una vez que salga el pollito, el cascarón ya no sirve para nada. Entonces, lo más importante es lo que va a salir de este cascarón. Amén. Que va a ser arrebatado para la gloria de Dios Padre. Póngase de pie. Vamos a presentarnos delante del Señor. Yo estoy contento, hermano. ¿Cuántos están contentos? Alegrados con los que se alegran.